A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a las 5 siempre. Hoy es martes 5 de mayo del 2026. Son las 5:01 de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Algunos de los titulares con los que trabajamos hoy: OpenAI quemará 50.000 millones de dólares en cómputo este año. El juicio Musk versus OpenAI, aparece allí el plan Marte de 80.000 millones de dólares, y Estados Unidos demanda al New York Times por metas de diversidad. Coinbase recorta 14% del personal por inteligencia artificial. Y Standard Poor's 500 en récord, y Bitcoin anda ahí cercano a los 80.000, superando los 81.000 dólares por unidad. En la segunda parte del programa vamos a analizar em, el tema de la línea aérea Spirit, la empresa aeronáutica Spirit, que pues acaba de suspender sus vuelos, se declaró en bancarrota. ¿Qué significa esto para el tema de los vuelos a bajo costo? Que Spirit era como el insignia de este tema de bajo costo. Vamos a conversar con Daniel Ramírez, experto en temas aeronáuticos y de aviación, amigo del programa, a ver que nos ayude a entender un poco qué significa esa quiebra de una empresa que mucho más, con vuelos mucho más en Estados Unidos, pero también en toda la región latinoamericana. Además, hoy es martes y es día de Pilar Martínez con su columna relacionada con la economía y el mundo del trabajo. Como siempre, la producción a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles la dupla David Guerrero y Kenneth Apuy, que están en el programa el día de hoy, allí en la cabina, en los estudios, en las oficinas de CRC. Vamos de una vez a las noticias. El Standard Poor's 500 volvió a marcar récord y el Bitcoin superó los 81.000 dólares en una sesión donde el mercado volvió a inclinarse por el riesgo, y pues las empresas tecnológicas empujaron hacia arriba la bolsa estadounidense, como lo que viene pasando en las últimas semanas, meses, diría yo, y el retroceso por el tema del petróleo, que bajó porque se espera que pase algo en la guerra de Estados Unidos, pues ayudó a aliviar temores inflacionarios en una combinación que devolvió apetito comprador a Wall Street. En eso hemos estado prácticamente todas estas semanas en que caemos y volvemos al apetito de riesgo. James Murdoch presentó una oferta de alrededor de 300 millones de dólares por la revista New York Magazine. Eh, James Murdoch, empresario británico, eh, pues hijo de Rupert Murdoch, y fue CEO de varias grandes empresas como News Corp. Además de New York Magazine, una revista emblemática de Estados Unidos, pues también quiere varios podcasts de Vox Media. La movida confirma el creciente valor estratégico del audio, de los podcasts, de las marcas periodísticas, con comunidades fieles en un mercado donde podcasts, video y suscripciones empiezan a mezclarse cada vez más como activos de contenidos y negocios. Así que, pues ahí está el interés de magnate corporativo como James Murdoch por New York Magazine. OpenAI proyecta gastar 50.000
millones de dólares este año solo en poder de cómputo. Una cifra que muestra hasta qué punto la carrera por la inteligencia artificial ya depende de infraestructura gigantesca y costos cada vez más altos. El dato lo dio Greg Brookman y vuelve a poner el foco en si el negocio podrá justificar semejante despliegue de capital. Y bueno, pone de vuelta en debate el tema de cuánta inversión se inyecta y cuánto realmente retornará en los temas de inteligencia artificial. El juicio entre Elon Musk y OpenAI apareció un dato llamativo en el juicio. Musk habría querido 80.000 millones de dólares para avanzar en la colonización de Marte. El testimonio refuerza la imagen de una disputa donde se mezclan ambiciones tecnológicas, control de OpenAI y visiones opuestas sobre hacia dónde debe ir la inteligencia artificial. Todo esto se debate en el juicio, uno de los juicios pues más mediáticos del momento, porque son potencias de la inteligencia artificial las que están allí viendo elementos, como vimos la semana anterior, hasta filosóficos relacionados con la inteligencia artificial y el futuro, sin duda, de esta área de lo que todos vamos a vivir en algún momento, ¿no? La inteligencia artificial. La Agencia Federal de Igualdad Laboral demandó a The New York Times por sus metas de diversidad y contratación, en un caso que puede volver más áspera la batalla política y judicial en torno a programas corporativos de inclusión. La ofensiva se da en un clima donde varias instituciones estadounidenses están siendo presionadas a revisar este tipo de políticas y entonces, ¿qué hacen? Pues buscar a otros, a ver si lo han hecho mejor o peor. Noticia en desarrollo de Reuters. Coinbase recortará alrededor de 14% de su plantilla en una reestructuración impulsada por inteligencia artificial. La empresa dice que busca operar con más eficiencia y menos capas humanas en tareas repetitivas. El ajuste confirma que la inteligencia artificial ya no es solo promesa de crecimiento, también está siendo usada para redibujar empleo en firmas tecnológicas y financieras. Sin duda es parte de lo que te ha dicho, ¿no? Eh, pues la inteligencia artificial sin duda ocupando puestos de trabajo en elementos concretos de tareas repetitivas que hacen las personas. Coinbase es una plataforma de intercambio y custodia de criptomonedas estadounidense, fundada en 2012 en San Francisco. Nuevo México quiere imponer restricciones más fuertes a Meta para proteger a menores en la segunda fase de un juicio que apunta a las apps y algoritmos de la compañía. El Estado busca cambios concretos en diseño, recomendaciones y funcionamiento de plataformas como Instagram y Facebook, en una señal de que la presión regulatoria sobre redes sociales sigue subiendo. Así que ahí está. Siguen este tema de las regulaciones a las redes sociales. Vamos a Asia. Un jefe de gobierno estatal en India se niega a renunciar después de perder las elecciones frente a el partido de Narendra Modi. El, eh, el caso refleja las fricciones internas en la política india, incluso después de una derrota clara, y muestra cómo algunos líderes regionales, ojo, no estamos hablando de la presidencia, el- de, de- de la dirección del país, de la India, o del primer ministro como Narendra Modi, sino que estamos hablando de un gobierno estatal, regional. Muestra cómo algunos líderes regionales intentan resistir el avance del partido gobernante a nivel nacional. El partido eh, de el Bharatiya Janata
Party, un partido popular indio de Narendra Modi. Tailandia canceló un acuerdo de 25 años con Camboya para explorar energía de manera conjunta. La decisión complica una zona sensible por recursos y soberanía y añade tensión bilateral en un momento en que la seguridad energética vuelve a ser tema caliente en Asia por precios, por coyuntura de guerra, reacomodos geopolíticos y demás. Así que Tailandia y Camboya parece que suspenderían, por lo menos Tailandia pretende cancelar el acuerdo que 25 años con Camboya sobre energía. En África, la coalición opositora, la MUCA, acusó al gobierno de la República Democrática del Congo de practicar una democracia de dos velocidades o dos niveles después de una marcha oficialista en Kinshasa que reavivó la discusión sobre sanciones de Estados Unidos y una posible reforma constitucional. La oposición denuncia que mientras las protestas del partido gobernante se permiten, las suyas son reprimidas con violencia, arrestos y heridos en un clima político cada vez más tenso alrededor de Félix Tshisekedi. Ahí están eh, las problemáticas, en este caso en República Democrática del Congo. Costa de Marfil quiere dar un salto fuerte de energía, elevar su capacidad instalada de unos 3.000 megavatios en 2025 a 5.000 megavatios en 2030. El impulso viene de hallazgos recientes de petróleo y gas en Costa de Marfil, pero el desafío no se agota ahí. El gobierno también quiere electrificación total de los hogares y que 42% de la matriz energética sea renovable antes de fin de década. Eso abre espacio para más inversión en transmisión, renovables y exploración. Así que ahí está Costa de Marfil tratando de ponerse a tiro, ponerse a la altura de los tiempos en el tema energético. Interesante tema desde África, Costa de Marfil en Europa. Banco Sabadell en España se sumará al consorcio europeo Kivalis para lanzar una stablecoin atada al euro en la segunda mitad de 2026. Bankinter también estudia entrar. El movimiento refleja cómo parte de la banca europea intenta construir una alternativa propia frente al dominio estadounidense en pagos digitales, frente al crecimiento del universo cripto. Así que stablecoins tomando terreno, ganando terreno en Europa. La nueva, ya no tan nueva, pero nueva coalición alemana sigue tratando de cerrar diferencias internas para no profundizar su fragilidad. Las tensiones pasan por gasto, defensa, migración, rumbo económico, vaya, ¿qué más? Y el problema de fondo es político. Gobernar con una alianza trabada mientras la extrema derecha sigue creciendo en influencia y apoyo. Recuerdan que esa coalición incluye a conservadores en Alemania. Francia convocó a los países del G7 para coordinar una estrategia sobre minerales críticos y reducir la dependencia de China. La discusión no es técnica solamente, detrás está la pelea por baterías, autos eléctricos, defensa, centros de datos y transición energética. Europa y sus aliados quieren menos vulnerabilidad en cadenas que hoy siguen demasiado concentradas en manos chinas, dicen los europeos. Así que ahí está Francia tratando de que los distintos países, sobre todo europeos, pero del G7, pues puedan tomar la delantera también y bajar la dependencia con China. Difícil porque China tiene gran porcentaje de los minerales críticos que le llaman. El gobierno proeuropeo de Rumania colapsó tras perder una moción de censura, abriendo una nueva etapa de turbulencia política.
El golpe llega en medio de ajustes fiscales impopulares y del avance de la extrema derecha, mientras Bucarest intenta mantener un rumbo claramente occidental dentro de la Unión Europea. Un interesante tema para analizar en Europa. Vamos a América Latina. Lula planea hablar con Donald Trump sobre crimen organizado esta semana, buscando poner sobre la mesa un tema que Brasil considera cada vez más transnacional. El punto tiene que ver con narcotráfico, armas, lavado y redes criminales que está empujando a Brasil a pedir más cooperación de Washington en seguridad, además del habitual intercambio comercial y diplomático. Los exportadores brasileños de carne vacuna advierten que las ventas al exterior podrían caer 10% en 2026 por los nuevos aranceles chinos. El golpe sería fuerte porque China es el principal destino de esa industria y porque Brasil depende de ese mercado para sostener volumen, precios y divisa en uno de sus sectores agroexportadores más potentes y dinámicos. Se está llegando ya a el tope de cuota de exportación de carne vacuna a China y ahí está uno de los temas importantes este 2026 para Brasil. Recuerden que están las elecciones presidenciales en Brasil con el actual presidente Lula da Silva como uno de los candidatos y el hijo del golpista Bolsonaro como otro de los candidatos. También en Brasil, la fiebre del oro está dejando nuevas cicatrices en la Amazonía brasileña. El alza del precio del metal impulsa una carrera minera que acelera deforestación, contamina con mercurio y presiona aún más territorios sensibles. El fenómeno muestra cómo un precio internacional puede traducirse rápidamente en daño ambiental y descontrol local dentro de la selva. Un interesante tema que no es solo de Brasil, es de muchos países, incluido Costa Rica, pero sin duda los tamaños, las proporciones deben ser muy distantes. En Venezuela, los bonos estatales se dispararon después de medidas de Estados Unidos para facilitar negocios de deuda, negociaciones de deuda con Venezuela. El mercado leyó la señal como una posible apertura para reordenar pasivos y destrabar conversaciones financieras en un país donde cualquier gesto desde Washington puede mover con fuerza expectativas sobre sanciones, pagos y eventual normalización de la vida política, la vida económica en Venezuela. Y por eso, pues, cualquier cosa que pase en esa relación de esos países, pues va a estar vista con mucha expectativa a lo interno de Venezuela. México quiere producir casi todo el acero que consume y reducir sus importaciones a apenas 3%. La meta implica un rediseño industrial ambicioso en un sector donde hoy todavía depende mucho del exterior. El mensaje estratégico, digamos, es que buscan menos dependencia, más capacidad propia y una política industrial mucho más activa. Y claro, la permanente disyuntiva sobre las tarifas, los aranceles y demás, pues golpea las importaciones siempre. Así que México busca reducir importaciones de acero. También México registró 58,1 billones de intentos de ciberataques en 2025. Es como incalculable este número, 58 billones de intentos de ciberataques en 2025. Una cifra que confirma la escala del problema digital para empresas, gobiernos, ciudadanía. Más allá del número impactante y casi inimaginable, el dato subraya que la ciberseguridad dejó de ser un asunto técnico de nicho y ya forma parte de la infraestructura crítica de un país y, por supuesto, de temas de preocupación de las personas relacionadas con la tecnología. En Colombia, las exportaciones crecieron 20,9% en marzo y alcanzaron 5.300 millones de dólares, un poquito más de 5.300 millones de dólares, pero el impulso vino sobre todo de productos concentrados en pocos rubros.
El oro no monetario fue clave en el salto de otros sectores, mientras combustibles e industrias extractivas siguieron dominando la canasta exportadora con 41,5% del total y un alza de 24,8%. La señal es de mejora externa, pero todavía muy dependiente de materias primas. Así que pues ahí lo tiene usted, esta alza de exportaciones en 20%. A las 5 siempre. Vamos a algunas notas en profundidad y contexto. Ayer anunciábamos algunos de los ganadores de los premios Pulitzer de periodismo, de temas literarios. Muchos elementos están premiados por el Pulitzer, el principal premio eh, a el trabajo periodístico. Y bueno, uno de los premios me llamó la atención y quise compartirlo con ustedes. El Pulitzer de Servicio Público de este año fue para The Washington Post. Pero hay una particularidad aquí interesante. La periodista allanada por el FBI ganó el Pulitzer por investigar a Trump y Musk. Es una cobertura que incomodó, obviamente, al gobierno de Estados Unidos en uno de sus puntos más sensibles. Esta cobertura eh, estuvo relacionada con el intento de rediseñar y achicar el Estado federal desde la Casa Blanca con el famoso Dodge, liderado por Elon Musk en sus inicios, en el inicio de este segundo mandato de Donald Trump, que estaban pues muy cercanos Elon Musk y Donald Trump, como recordarán ustedes. Los protagonistas son justamente Donald Trump y Elon Musk. Pues una de las reporteras centrales de esa investigación fue Hannah Nathanson. Meses después de publicar ese trabajo, que fue galardonado con el Pulitzer ayer, bueno, esta semana, el FBI allanó su casa y le incautó dispositivos en una investigación de filtraciones que ella no enfrenta como acusada. Es decir, luego se vio que no había acusaciones sobre Hannah Nathanson, parte del equipo de Washington Post que hacía la investigación sobre el aparato Dodge, los intentos de rediseñar y achicar el Estado federal de Estados Unidos. La secuencia pues nos muestra un poco el momento político y periodístico de Estados Unidos. El Pulitzer no premia una nota aislada, sino una cobertura sostenida sobre despidos, recortes, accesos a sistemas sensibles y reestructuración opaca, sin transparencia de la burocracia federal que estaba realizando el equipo Dodge. El trabajo mostró costos humanos, efectos institucionales y la magnitud de una transformación que para muchos dentro del aparato público estaba ocurriendo a una velocidad inédita. Pues bueno, ahí vino la represalia, que además es de alguna manera inquietante, porque alguien sin una acusación específica, pues es allanada en su casa. Agentes federales entraron a la casa de Nathanson y se llevaron teléfonos, laptops y hasta un reloj inteligente. La justicia, sin embargo, ya bloqueó 2 veces al Departamento de Justicia incluso para que no revise libremente ese material, al considerar el riesgo que eso supone para la libertad de prensa y para la protección de fuentes. O sea, es inaudito cómo a partir de un reportaje, eh, pues aparece la justicia a allanar la casa de una de las creadoras del reportaje. Este trabajo y este premio muestran que el periodismo que documenta procesos relacionados con el poder, pues es una fuerte defensa concreta del espacio público, y el Pulitzer llega además en un momento áspero para el propio Washington Post, que el propio periódico lo ha dicho, que además es propiedad de Jeff Bezos, ¿verdad? El diario viene de meses de recortes, salidas masivas del periódico y crisis interna. Y eso vuelve todavía más elocuente el contraste. Una redacción bajo presión
logró producir una de las investigaciones más importantes del año sobre el vaciamiento del Estado en Estados Unidos. Así que me pareció importante compartir eso con ustedes, cómo pues se hace buen periodismo desde lugares tan complicados y con situaciones tan complicadas. Bien, otro tema que podemos compartir, la nube global se encamina a superar los 500.000 millones de dólares por el empuje de la inteligencia artificial. La infraestructura en la nube ya no es solo una pieza técnica del mundo digital, se volvió uno de los grandes motores del negocio tecnológico global y ahora la inteligencia artificial está acelerando todavía más ese proceso. Datos de Synergy Research muestran que el mercado mundial de servicios de infraestructura en la nube va camino a superar los 500.000 millones de dólares en 2026, después de haber alcanzado 419.000 millones en 2025. La magnitud del salto impresiona. Desde 2017 este mercado se multiplicó casi por 9. En 2023 el crecimiento había bajado a menos de 20%, algo lógico para una industria que ya se había expandido enormemente, pero la irrupción de la inteligencia artificial generativa cambió la velocidad de nuevo. En 2024 el mercado volvió a crecer 27% a su ritmo, su mejor ritmo desde 2022, y en el primer trimestre de 2026 la expansión anual llegó a 35%. Esto refleja una realidad que en realidad, bueno, es simple. La inteligencia artificial necesita capacidad de cómputo, almacenamiento y procesamiento a gran escala y es imparable. Y todo eso vive en la nube. Por eso los grandes ganadores siguen siendo las gigantes de infraestructura. Amazon Web Services, Microsoft Azure, pues continúan liderando el mercado y solo AWS, Amazon Web Services, concentra 28% de los ingresos globales en ese sector. Amazon, de hecho, va camino a rozar los 150.000 millones de dólares en ingresos por la nube este año, con un peso decisivo en la rentabilidad total de la empresa. La nube dejó de ser el soporte invisible de Internet, se convirtió en una de las carreteras centrales de la economía de la inteligencia artificial, algo que pues ni siquiera 10, 15 años antes se veía venir. Bien, con esto vamos a una pausa y enseguida volvemos con el tema central de esta tarde, Spirit Airlines y la bancarrota. Siguen siendo las 5. A las 5 siempre. Entendemos lo que importa. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Gracias por mantenerse en sintonía, por estar ahí. El cierre abrupto de Spirit Airlines no es solo la caída de una aerolínea más, es también la señal de tensión dentro de un modelo que durante años cambió la forma de volar en Estados Unidos y en buena parte del continente. El bajo costo y el ultra bajo costo le llaman. Spirit ayudó a masificar un esquema de tarifas baratas, cobro por casi todo lo demás agregado y una presión competitiva que obligó incluso a las aerolíneas tradicionales a copiar parte de esa lógica. Pero hoy, después de dos bancarrotas, intentos fallidos de rescate, una reestructuración incompleta y el golpe reciente del tema del combustible, pues la gran pregunta es si cayó Spirit como empresa o si también está en problemas la promesa misma de volar cada vez más barato en un momento en que la tecnología cambia y que pues mucho se puede hacer en línea sin tener que trasladarse. Y esa pregunta importa mucho más allá de Estados Unidos. La desaparición de Spirit afecta rutas hacia América Latina también, el Caribe, deja a miles de pasajeros varados, pone en duda la sostenibilidad de ciertos modelos de negocio y podría incluso empujar al alza precios de los pasajes, aprovechándose de esta fuerte señal del mercado. Para entender un poco
tema. Hemos invitado a nuestro amigo y pues experto Daniel Ramírez, experto en temas de aviación mundial con eh, casi una década de experiencia en todos estos temas. Ya ha conversado mucho con nosotros, ya ustedes lo conocen y saben de su conocimiento alrededor de la aviación. Dirige un portal especializado en información y noticias sobre aviación y pues queremos preguntarle qué pasó, cómo se analiza, cómo se ve lo que pasó con Spirit y qué nos dice esto sobre la industria aérea. Daniel, muchas gracias por atender esta llamada. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación, Fernando, y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, pues lo básico, ¿no? Primero, ¿qué tan importante es para el mercado el cierre de Spirit Airlines? Bueno, pensemos a nivel estadounidense o regional, ¿no? Pero ¿qué tanta cuota de mercado tendría y qué tanto impacto tendría esta aerolínea? Bueno, el impacto es grande. No era una aerolínea menor, era una aerolínea que llegó a operar más de 200 aeronaves Airbus A320, A321. Tenía miles de operaciones diarias y era un importante actor en el mercado latinoamericano, conectando con Orlando, Fort Lauderdale, con la mayoría, o una gran parte de las capitales latinoamericanas y, bueno, centroamericanas y suramericanas y el Caribe. Se veía venir, sobre todo por un par de tropiezos previos, y incluso hasta Donald Trump había estado hablando de un posible rescate. ¿Se veía venir o nos agarró un poco por sorpresa? Porque bueno, yo pensaba que efectivamente iban a meter un poco las manos para rescatar la aerolínea. Bueno, realmente Spirit inició su camino hacia la bancarrota en 2024 cuando se impidió que se fusionara con JetBlue. Al impedir esta fusión, no solamente se impidió que JetBlue invirtiera en Spirit, se hiciera una gran aerolínea. Imagínate, estamos hablando de que por primera vez habría una gran competencia para las tres grandes, para United, American y Delta. Eso fue torpedeado de una manera que, pues, la lógica le cuesta explicar, ¿vale? Hay que hacer varios ejercicios mentales como para explicarlo. ¿Por qué? Porque posteriormente, por ejemplo, Alaska Airlines se fusionó con Virgin America, filial de Virgin Atlantic, y se fusionó posteriormente con la aerolínea bandera de Hawái. Eso está reciente, esa adquisición está reciente y todo ha sido avalado. Otra aerolínea, dos aerolíneas low cost en Estados Unidos son Sun Country y Allegiant Air, se fusionaron también y no tuvieron problema. En cambio, en el tema de estas dos importantes low cost, sufrieron ese impasse. No les aprobaron la fusión y eso echó al traste con muchos planes. Además, que ¿cuál es la importancia? Porque esto dejó tanto temblando las finanzas de Spirit como las finanzas de JetBlue. ¿Por qué? Porque al ser ellos dos fusionarse y convertirse en un gran grupo, podrían competir mucho más fuerte, tener sinergias mucho más grandes y lograr un financiamiento a un menor precio al ser un actor más grande, negociar como un actor más grande. Todo esto se impidió. ¿Cuál fue la excusa que dieron para no permitir esta fusión? Que esto afectaría el precio de los tiquetes de la población que busca comprar tiquetes de ultra bajo costo. Yo creo que al final de cuentas termina saliendo un poco más costoso si lo miramos ahora, el precio de los tiquetes con la pérdida finalmente de un actor como Spirit. Ahora, ¿cómo sin lograr ser ni siquiera de las primeras tres más grandes, bloquearon esa fusión, ¿no? ¿Qué Sí. argumentación tendrían desde un punto de vista de mercado, desde un punto de vista de competencia? Bueno, aquí lo que se alegó como razón para esto es que al fusionarse estas dos aerolíneas afectaría el poder del usuario para acceder a tarifas ultra low cost. Algo que, vuelvo y repito, o sea, habría que hacer malabares con la lógica para uno lograr, o ejercicios mentales fuertes para lograr coincidir con ese argumento. Obviamente esa es la versión oficial y la versión extraoficial
es que el lobby de las tres grandes, pues, metió mano allí, que pues es algo apenas y normal, digamos así, no éticamente bueno, pero pues son cosas que pasan, ¿no? Ahora, eh, esta situación de Spirit Airlines nos habla del modelo de bajo costo en sí o de un manejo empresarial, porque hay bueno, muchos elementos, ahí están sindicatos que dicen que la administración no estaba haciéndolo bien, en fin, hay un montón, bueno, claro, cuando suceden las cosas aparecen los culpables, pero ¿cómo lo ves vos? Habla de este modelo y también muchas analistas hablan de que pues eso podría llevar al alza porque si una aerolínea de ultra low cost se va a bancarrota, pues pueden aprovechar el resto de las aerolíneas, ¿no? Bueno, ahí el gran killer de las aerolíneas low cost se llama la tarifa básica. La tarifa básica que están ofreciendo todas las aerolíneas, tanto las low cost, ultra low cost, premium, aerolíneas tradicionales, como le quieran llamar, legacy, todas están ofreciendo una tarifa básica, que simplemente es que tú te montes con tu morral, no pagues por tu asiento, no pagues por nada, simplemente compres tu tiquete y ese precio es estándar básicamente en casi todas las rutas. Entonces todas las aerolíneas compiten prácticamente con un mismo precio. ¿En dónde ganan las aerolíneas tradicionales respecto a las low cost? Que por ejemplo, si yo quiero llevar mayor equipaje, si yo quiero pagar por ir a una sala VIP, pues la aerolínea low cost no tiene cómo entrar a competir ahí, no simplemente no le da la inversión para sacar, para invertir en una sala VIP o para unos servicios adicionales que sí demandan los usuarios. Entonces, se limita mucho lo que pueden cobrar ellos por tarifa y al final de cuentas, esa tarifa básica les está costando mucho alrededor del mundo. Para defensa de las aerolíneas low cost o ultra low cost, está que a las aerolíneas tradicionales le tomó 30 años en percatarse de que podían hacer esto. Entonces, bueno, disfrutaron mucho, pero ahora sí le están sintiendo el golpe. Y el caso de la gestión que el sindicato ha estado, bueno, los trabajadores en general de la aerolínea, pues han estado denunciando un poco como que no se estaba llevando bien como ese problema más estructural en la propia empresa. ¿Crees que venía por ahí también? No, yo creo que aquí, pues, uno está el tema de la fusión, que dado las circunstancias, vienen de una pandemia, altos costos de personal, altos costos de tener los aviones en tierra, altos costos porque ellos adquirieron la familia A320 y A321 con los motores Pratt and Whitney, motores defectuosos, motores que tenían básicamente más del 50% de la flota de esos aviones en tierra porque pues no habían las refacciones, tenían desgaste prematuro. Yo creo que desde la cabeza de la aerolínea hicieron todo lo que pudieron para salvarla. Realmente creo que no les faltó, no se jugaron todos los trucos, ya de disminuir la flota, se declararon dos veces en bancarrota, intentaron fusionarse, intentaron la venta en distintas ocasiones, sin embargo, no lograron ajustar su precio, no lograron conseguir un postor que pagara y heredara los problemas de Spirit y bueno, al final de cuentas, son cosas que pasan en los negocios y están expuestos al cierre. Y bueno, al final, la estocada final, el combustible que hablábamos Sí. hace muy poco y pues sin duda, pues no sé si puede decirse que es el gran responsable, imagino que no, pero sin duda No, no. puede tener un rol, ¿no? Eso simplemente fue la gota que rebosó el vaso. Eh, y es una muestra de cuán conectado está este planeta, de que una bomba que cayó en Teherán termina quebrando una aerolínea en los Estados Unidos. Es algo que no estaba en los planes de, obviamente, de ningún analista de Spirit, de la cabeza, de los socios, de los CEO.
del CEO de Spirit de que esta guerra iba a ocurrir justo en este momento. De hecho, ellos, días antes de que iniciara la guerra, habían lanzado un pronóstico de que iban a lograr ser rentable más o menos en un año y que se iban a reducir a una flota de de unas 100 aeronaves después de administrar más de 200 aeronaves. Sin embargo, con la subida se duplicó el precio del combustible, eso echó al traste todos sus planes y hizo inviable la aerolínea. Pero realmente es algo, era cuestión de tiempo, no era mucho lo que podían hacer ya en este punto con esa cantidad de deuda, vuelvo y repito, un personal cada vez más costoso. Estamos hablando de que ellos venían arrastrando, no venían teniendo desde pandemia, no tenían ganancia. O sea, ¿cuánto puede soportar una compañía sin tener utilidades y más en el medio aeronáutico donde los costos son elevadísimos? Ahora, uno pensaría que el mundo de la aeronáutica va, bueno, el mundo de todo va hacia costos cada vez más accesibles en general. Una computadora te valía hace 40 años una fortuna que ninguna casa de clase media podía pagar y ahora las andamos en los bolsillos y las cambiamos a cada rato. El mundo en general va hacia bajar costos. Eh, no, esto pareciera que esta información va a contramano, a contravía de esa idea que uno como consumidor podría tener. ¿Por qué no bajan los costos y solo los bajan pues en detrimento de la calidad del servicio, no en mejoras estructurales de la forma de hacer aviación? Bueno, realmente la aviación y estamos disfrutando de precios más bajos si uno los compara con décadas anteriores. Si uno lo mira en el corto plazo, simplemente estamos teniendo una leve subida, pero si lo miramos a largo plazo, pues son los tiempos del Concorde, no son los tiempos del caviar, no son los tiempos de la champaña, no son los tiempos en los cuales solo la élite volaba. Ahora realmente cualquiera puede comprarse y costearse un tiquete. Un tiquete en la mayoría de países no supera el salario mínimo en los países que existe el salario mínimo. Entonces sí hay una considerable baja en el costo. Sin embargo, en estos momentos tenemos una coyuntura donde se eleva un poco el precio, pero es una cuestión momentánea. Ahora, ¿cuánto más puedes bajar estos precios y en qué implicará para la aviación que los precios bajen aún más? Pues mayor eficiencia en los aviones, Exacto. en el tema del uso del queroseno, del combustible, o la sustitución del queroseno como el principal combustible, y también el tema del personal, porque evidentemente también es un costo que está subiendo considerablemente, es apenas justo, pero sin embargo, cuando la competencia y el estímulo es ofrecer el precio más bajo, las empresas estarán destinadas a buscar todas las opciones por optimizar. Y en esto estamos hablando de no solamente en lo que uno ve, que es el auxiliar de vuelo, los dos pilotos y el que te recibe las maletas, sino que estamos hablando de todo lo que está detrás. Claro. Oficinas, contables, administración, en los mantenimientos de las aeronaves. Por ejemplo, hace poco estuve leyendo un informe donde ya cómo las empresas y cómo los ingenieros mecánicos de aeronáutica van a estar implementando la inteligencia artificial dentro de sus procesos, haciendo que se demande de menor personal y hay una optimización sobre el tiempo y sobre los recursos. Entonces, de hecho, ya los aviones están integrando inteligencia artificial dentro de su software para avisar antes de que se dañe la pieza. Esta pieza hay que reemplazarla, este sensor hay que reemplazarlo y todo te lo va comunicando la aeronave. Entonces, sí, van a seguir las eficiencias y el costo relativamente va a seguir disminuyendo, pero pues si combinamos inflación y todas estas cuestiones ya más que todo económicas, a veces uno siente como que el precio sube, pero realmente
No, si lo miramos en retrospectiva, el precio de los tiquetes aéreos ha bajado considerablemente. Claro, y podría, como decís, seguir bajando si se dan una serie de condiciones. Sí. Para terminar, Daniel, bueno, Spirit con, decías, 200 aviones, deja un hueco. Por ahí leí que Delta se ofrecía a trasladar esos pasajeros que podrían quedar en medio de vuelos. ¿Cómo hacen las aerolíneas? Eso no es gratuito, ¿no? O lo hacen como una forma de responsabilidad social o cómo sucede en este caso. Bueno, en estos casos lo que hacen las aerolíneas es que si tienen espacio, primero, obviamente todo se mueve por el marketing. Entonces, Pasando a hacer al una ellos decir, ¿sabes? declaración, te sirve. Sí, exacto. Yo te voy a llevar, yo te cojo y te redimo tu tiquete de Spirit, te vas con nosotros, pero evidentemente, pues hay que leer la letra pequeña, pues tú tienes que estar allá en el aeropuerto, esperar que alguien no llegue si el avión está lleno, o que haya un espacio vacío, y ahí van metiendo estas personas. Entonces, no es como que tú vas a volar con un itinerario claro de que vas a salir hoy 12 p.m. y vas a llegar a tal hora. No, es dependiendo si hay los asientos, si hay los puestos. Entonces, pues estos son unos procesos y normalmente cuando tú ya dices, bueno, la mayoría de vuelos de Spirit van a Fort Lauderdale o Orlando, ¿cierto? Son los hubs principales de Spirit. Si yo voy a los parques, a Orlando, a llevar a mi familia, yo tengo que volar ese día exactamente porque ya yo he comprado todo mi paquete, Claro, claro. ¿cierto? Entonces, pues es algo que es claro, que ayuda, es loable, está bien, pero pues no, es más algo que es más publicidad que Claro. realmente lo que le sirva al pasajero, ¿no? Daniel, ¿dónde encontramos tu portal con con la información que compartís? Bueno, no, Colombia al aire en Instagram, Facebook, ahí los esperamos también y bueno, muchísimas gracias. Muy bien, estábamos conversando principalmente sobre Spirit, la bancarrota, pero sobre la industria aeronáutica con Daniel Ramírez, experto en el tema, amigo de este programa. Muchas gracias, Daniel. Vale, con todo gusto. Buenas noches. A las 5 siempre presenta, columnista del día, Pilar Martínez, periodista especializada en economía y el mundo del trabajo, con sus puntos de vista sobre el mundo laboral y realidad económica. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. ¿Qué tal, Pilar? Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Fernando. Muy bien, buenas tardes a todos. Y pues hoy platicándoles que en México, por ejemplo, se empezaron a dar ahí como la guerra de las cifras que nunca falla para hacer los análisis en cuanto a empleo. La semana pasada empezamos a ver que ya hay cierta incertidumbre que se empieza a notar, se empieza a reflejar de alguna manera en las mediciones y en los indicadores que publican, digamos, dos instituciones, en el caso de México, una es a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la otra la publica el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las primeras son datos, digamos, del empleo y el desempleo abierto, y las segundas nos hablan de los empleos que son formales, aquellos que tienen acceso a la seguridad social y, bueno, todas las prestaciones sociales, ¿no? Como vivienda, derecho a pensión, que esos son como los números que a veces importan y a veces no, porque depende el resultado que se esté reportando para entonces decir que nos va bien o nos va mal. La semana pasada sucedió que empezaron a reportar en los medios de comunicación el hecho de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que se redujeron 230,000 empleos en el primer trimestre del año. No ha sido un buen año, debemos reconocerlo. No ha habido la suficiente inversión, ni siquiera pública ni privada, a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Y esto, pues, se empezó a reflejar, digamos, en estos números de desempleo abierto. ¿Qué pasó después? Bueno, pues hubo un llamado de la presidenta de México, de Claudia Sheinbaum, para que funcionarios como el secretario del Trabajo explicaran cuál era el comportamiento real del empleo, qué estaba pasando, y lo acompañó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues para que pudieran explicarnos qué estaba pasando con esta supuesta pérdida de 230,000 empleos en el primer trimestre del año. Para ellos, el número que debemos tomar en consideración
es el del empleo formal, que apenas representa un pequeño, es menor, digamos, el número de trabajadores, 22 millones, que están, digamos, en edad de trabajar y que están en la población económicamente activa. Tenemos una informalidad muy alta, que pues ahí es donde ha estado creciendo el desempleo. Y mucho se ha dicho que tiene que ver justo porque no hay inversión. Los sectores más importantes o los sectores industriales en el país no están logrando esta inversión y justo esta semana, pues los cuestionamientos que se le hicieron en principio a la presidenta, ella dijo, el lunes voy a dar unas noticias, el lunes les voy a comentar qué vamos a hacer, cómo vamos a impulsar un mayor crecimiento. Y la verdad es que ha venido trabajando mucho en un programa, en un plan, el Plan México, que se presentó en enero del año pasado y que pues de alguna u otra manera no ha funcionado de todo porque los empresarios tampoco han hecho inversiones importantes en el país por diversas razones, porque tiene que ver por el tema de la revisión del Tratado de Libre Comercio, por el tema de la guerra de Medio Oriente, por la misma volatilidad que se ha generado, ¿no? En el futuro complicado de la economía. También tuvo que ver en su momento con el proceso electoral en el Poder Judicial, que también fue lo que sembró muchas dudas en el sector empresarial, pues de poder continuar con las inversiones que ya tenían previstas. Y lo que se había anunciado en un principio, en enero de 2025, que eran 18 programas y acciones inmediatas que se iban a empezar a impulsar, ahí el punto también era que se querían generar 1.5 millones de empleos. Normalmente el mercado de trabajo en México demanda 1.2 millones anuales para absorber, digamos, a todos aquellos que se están incorporando a la economía del país. Y pues ni una cosa ni otra ha sucedido. Lo que sí es que lo que dicen algunos especialistas también es que ahora de esta planeación que se dio del Plan México en enero de 2025 se está pasando a la ejecución. Y este lunes pues se anunció que se van a hacer se van a reducir, digamos, los trámites y los tiempos para aquellas empresas que sí quieren pues tener una inversión importante en el país, puedan hacerlo de manera ágil. Y hoy la meta de generación de empleo va de 1.6 millones. Esperemos que así sea, porque la verdad es que no hay buenos no, sea, no tenemos buenas perspectivas para el futuro, digamos, en este caso, y pues todavía estamos esperando los datos de empleo del mes de abril, que apenas concluyó, para ver si efectivamente se sumaron nuevos empleos o qué está pasando también en la economía, que es un dato de preocupación. Por ahí supimos que, por ejemplo, Volkswagen todavía tiene pensado hacer recorte personal en su planta que está instalada en el estado de Puebla, y esto sucederá en un par de meses. Entonces vemos que todavía no hay buenas noticias y esperamos que también el tema del mundial, bueno, logre la incorporación de empleo, aunque desafortunadamente mucho de se va a dar en el caso de la informalidad. Y pues así las cifras, así los números y así el comportamiento del empleo en México, Fernando. Un empleo también momentáneo, el del mundial, en el caso sobre todo de hospitalidad y demás, que bueno, viene y se va de alguna manera, ¿no? Sí, son sectores que normalmente no contratan de manera formal justo por eso, ¿no? Incluso contratan a personal por día, por horas, y entonces igual el pago es en mano, en efectivo, en cash, como dicen, y entonces se van y no tienen, pues tampoco manera de revisar qué tipo de prestaciones se les está dando, si las jornadas de trabajo son las adecuadas, y son empleos que pues así como llegan, igual de la misma manera se van, y no vemos que haya pues una inversión importante en el país que pues sí atraiga a un mayor número de generación de empleo. Como te decía, el sector industrial está muy golpeado y no logra recuperarse, y donde está como creciendo un poco el empleo es en el sector servicios, que es el que se ha mantenido, pero pues bueno, y también un poco les he comentado por ahí el tema de las plataformas digitales, que es un empleo que también suma trabajadores, se van, regresan, hacen un tiempo de empleo formal y se vuelven a ir. Entonces es muy volátil los datos que nos están dando. Todavía no hay quien nos pueda explicar cuál es el dato real que vamos a empezar a observar para tener pues la película completa de cómo se está comportando el empleo y también para ver cómo se están incorporando las nuevas generaciones a empleo donde demandan pues mucha flexibilidad por parte de las empresas para poder incorporarse a este tipo de empleos. Entonces, bueno, pues ya veremos, es un año complejo, digamos, en materia de empleo. Y un tema, además, que bueno, va a estar muy, se va a mover mucho con la inteligencia artificial y con toda la tecnología,
va a mover empleos de un lado para otro, desaparecer unos, crear otros, y eso siempre va a complicar las cosas, ¿no? Difícil también prever algunos de esos aspectos. Sí, 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 ya de hecho sucede, ¿no? En algunas plantas acá automotrices, pues finalmente cerraron sus puertas en el caso de Nissan, cerró sus puertas en el estado de Cuernavaca, en Morelos, y trasladó toda su actividad a Aguascalientes, donde tiene una planta mucho más grande, con una inversión súper importante, pero la operan 100 trabajadores, ¿no? Digamos que ya ahí lo que tenemos más son máquinas que están trabajando y que vaya que los sindicatos empezaron, algunos, a prever esta situación y lo que querían es empezar a meter a los contratos colectivos cláusulas para que haya capacitación para los trabajadores y los puedan reacomodar en otras áreas. La verdad es que todavía no sabemos si esto ha funcionado, si esto se ha dado. Están apenas en ese proceso de negociación y entendiendo cómo están haciendo las inversiones las empresas, igual pues para desplazar la mano de obra que es muy repetitiva y que bueno, al final esto lo puede hacer la inteligencia artificial y lo puede hacer la tecnología. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Gracias, Fernando. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana, amigos, y pues llegamos al final por hoy. Muchas gracias por esta tarde que compartimos y que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica, con la producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Kenneth Apuy en control de CRC 891 Radio. Me despido. Nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia. Aquí por CRC 89.1 Radio.